Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si Asajj Ventress llega a enfrentar a Darth Vader, ella descubrirá su identidad. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o también leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o hasta podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Diego Pavón nos cuestiona: ¿volverá Sid para Bad Batch 3 y se redimirá? Híjole, la verdad, Masters, después de lo que hizo la perra Sid en el final de la temporada 2, traicionando al Bad Batch para capturarlos y para que Royce Hemlock les quitara a la niña Omega, esto después de la larga relación que tuvieron los clones con la Trandoshan, creo que eso pues no tiene perdón. La verdad sí la veo un tanto difícil que vuelva, porque hay que recordar que Sid ya los conectó con Fiji Noa, que sale en el tráiler de la temporada 3, y ahora Fi es más su contacto con los mundos bajos, así que por eso no creo que aparezca. Pero también considerando que las historias de Star Wars siempre tienen un buen corazón, creo que sí hay una ligera posibilidad a que Sid se pueda redimir al final, pero yo lo dejaría como una posibilidad chiquita, la verdad lo dudo. Y si sigue esta segunda pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona: ¿regresará el vicealmirante Rampart en Bad Batch 3? Y ojo, Masters, que quizás no sabían, pero el almirante Rampart es interpretado en su voz en inglés por el actor Noshir Dalal, quien curiosamente también interpreta en los videojuegos de Star Wars a Bo Dakuna. De hecho, en Jedi Survivor se hizo todo un motion capture de él y toda la cosa. E incluso por si fuera poco, Dalal también interpreta a Barco Grey en el videojuego de Squadrons. Así que en realidad tienen 3 personajes, como ha pasado con otros actores antes. Y lo importante aquí es que sin duda sería interesante verlo regresar a Bad Batch 3 tras que fue incriminado y apresado por la destrucción de Camino en frente de todo el Senado Imperial en la temporada 2. Vaya, no hay que olvidarnos que él fue usado como chivo expiatorio ante los crímenes del Imperio, que sabemos que las órdenes venían desde arriba, así que sería interesante la opción de que él se volteara. Pero también recientemente el actor de Rampart, o sea Dalal, confirmó en entrevista a finales del 2023 que él no había grabado escenas para la temporada 3. Lo cual de cierta manera, Masters, nos confirma que Rampart no estará al final de esta serie, lo cual también hace sentido narrativamente, porque a mitad de la temporada pasada cambiamos de villano por Royce Hemlock, y con él todo lo de la clonación y el Monte Tantis se ha desarrollado. Así que en realidad creo que hay poco que Rampart pudiera aportar estando en prisión, y eso si los lores del Sith no se lo cargaron estando en prisión para que no revelara todo lo que sabía. Así que esto aclara el panorama, Masters, aunque también hay una ligera posibilidad de que el actor haya mentido para guardar la sorpresa en relación a Rampart. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Emanuel Robles nos cuestiona: ¿veremos a Omega en el live action en el futuro de Star Wars? Y yo estoy casi seguro de que sí, Masters. Digo, lo he dicho un montón de veces, porque creo que el hecho de que se esté acabando esta serie tan pronto en su tercera temporada es para que haya una conexión con ella en algo más adelante, dándonos pues contexto mediante el Bad Batch de la herencia de la clonación y lo que intentaba Palpatine en torno al inicio de la era imperial. Así que creo que el hecho de que se esté acabando esta serie es para que esas cosas conecten en historias futuras y que nos den contexto con total libertad creativa hacia distintas eras de Star Wars, como lo que ya hemos visto en el Mandalorian con la experimentación de los clones, o con lo que vimos que Palpatine hizo en Exegol con los clones y esas mezclas de hebras genéticas en las secuelas. Así que ahí creo que Omega es vital en todo esto, porque seguramente sobrevivirá a pesar del desolador final de la serie, para que eventualmente en el futuro de alguna temporada en la época de la Nueva República o en películas como la de Mandalorian y Grogu, la podremos ver a ella en su versión live action para conectar mejor todo lo que sabe sobre los clones y el inicio de la era imperial con los eventos de la Nueva República, sobre todo pues para llenar un hueco en torno a la clonación. Aunque claro, Masters, no creo que una Omega adulta la vaya a interpretar Temuera Morrison con peluca, Masters, no. Afortunadamente Omega sí tiene varias modificaciones genéticas, igual que la de sus otros hermanos clones. Y ojo y cuidado aquí con el breve spoiler de cara al final del Bad Batch, Masters. Y es que también recientemente la actriz de Omega, o sea, Michelle Ang, estuvo en una entrevista con The Hall of Files, Masters, hablando precisamente de la temporada 3 y sus implicaciones. Y ahí ella, sin revelar detalles de la trama, sí dijo lo que la hizo sentir el final de la serie cuando leyó el guión o lo grabó.
claro, ahí dijo que como seguramente todos esperamos, el final de la serie es sumamente sentimental y sobre todo se mostró muy agradecida por el viaje de su personaje. Pero también indicó que el final le pareció sorprendente porque los escritores hicieron un bello trabajo. Pero lo más gordo en relación a esto, Masters, que también dijo Ang, es que señaló que hubo varias exploraciones con Omega en relación al final de la serie, y que había uno que planteaba la posibilidad de un futuro muy grande con Omega en la galaxia de Star Wars, pero que se cambió algo a partir de ahí. Y que el nuevo final de la serie le pareció a ella un tanto agridulce. Así que tómenlo como va, Masters. Porque sin duda esto dicho es hiper revelador, y particularmente creo que Omega tiene todas las chances aún de sobrevivir. Pero el hecho de que su actriz diga que se pudo estar planteando un futuro importante con ella y que se cambiaron ciertas cosas del final de la temporada haciéndolo más agridulce, pues con esto ya nos podemos imaginar lo que seguramente puede ser el desolador final de la serie, quizás ella perdiendo a muchos de sus mentores clones, como ha sucedido en el pasado con otras series animadas de Star Wars. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Santi Jedi nos cuestiona: ¿en Bad Batch el Capitán Rex podría descubrir la identidad de Vader? Y yo creo que ahí, Master, sí es bajísima la posibilidad. Porque si Rex hubiera sabido algo sobre la verdadera identidad de Vader como Anakin Skywalker, eso se hubiese planteado desde la temporada 2 de Rebels que hizo Dave Filoni. No nos olvidemos que Filoni produce Bad Batch. Y recordemos que en Rebels en la temporada 2 vimos ese reencuentro de Rex y Ahsoka, donde parte del gran arco de la Togruta ahí fue aceptar y descubrir que Vader era en realidad Anakin, ya que ella pues había dejado de sentirlo tras la Orden 66, pero tenía sus sospechas. Y lo curioso aquí es que Rex y Ahsoka se vuelven a ver después de muchos años de no verse ya estando como rebeldes, y el capitán de la 501 ahí no le habló nada de Anakin o de Vader o implicó ninguna sospecha para la Togruta. Y si Rex le hubiera dicho algo en esa serie, esto hubiera planteado sin duda más la duda en Ahsoka, pero esto jamás sucedió, Masters. Así que esto quiere decir que canónicamente al menos el capitán Rex no sabía que Anakin se había convertido en Vader, o al menos no lo descubrió en los primeros 15 años del Imperio. Así que dudo por eso que lo sepa en la temporada final del Bad Batch, pero ojo que como ya les dije en mis predicciones sobre el final del Bad Batch 3, creo que sin duda Vader puede venir como un villano final para aplicar su oscuro castigo si se pone en peligro con un eventual sabotaje del Bad Batch, el Monte Tantis, que ya sabemos que tanto le importa a Palpatine por sus experimentos para vivir para siempre. Y esto porque sabemos que también el Capitán Rex, el aliado del Lote Malote, está planteando una revuelta de clones renegados en contra del Imperio, así que ellos pueden ayudar en ese sabotaje, y ahí como podemos ver están muy claras las semillas para eventualmente tener una batalla campal masiva, una donde incluso veamos enfrentados a viejos aliados de Clone Wars, como lo es el propio Capitán Rex del bando de los buenos enfrentándose, ¿por qué no?, a Darth Vader y sus fuerzas imperiales estando del otro lado. Eso, Masters, lo veo perfectamente posible, sin que sepa Rex quién rayos está detrás de la máscara de Vader, porque eso claro lo sabríamos nosotros, el espectador, para que nos duela aún más en nuestros corazoncitos ver enfrentados a dos hermanos de la Guerra de los Clones. Así que algo así sin duda podría ser muy interesante de cara a la serie, Masters. Es así, Masters, que nuestra quinta pregunta final que titula el video, el Master Enduring nos cuestiona: si Asajj Ventress llega a enfrentarse a Darth Vader, ¿ella podrá descubrir su identidad? Y bueno, Masters, aquí claro que entramos en los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable. Y creo que bien al final de todo en esta serie animada, hasta podremos tener un enfrentamiento con sables de luz de Vader del lado de los malos, con Ventress ahora del lado de los buenos, portando ella su sable de luz curvado color amarillo. Vaya, si trajeron a Asajj Ventress para esta serie, seguro es para algo masivo, Masters. Y qué mejor que ponerla a pelear contra uno de los lores del Sith, porque ella para nada los quiere por todo lo que le hicieron en el pasado. Y claro, Masters, hay que reconocer que eso de que Asajj sepa la identidad de Vader es algo mucho más complejo y difícil de predecir, porque apenas una veintena de personas lo sabían. Claro, y primero que nada la serie debería de plantarse que Ventress sea una aliada del Bad Batch, y que además del lado de los villanos, Vader sea usado para proteger los intereses de Palpatine. Y creo que de cierta manera ya estamos encaminados hacia allá. Pero aquí hay varias evidencias que tenemos que considerar sobre el rol que tendrá Ventress en Bad Batch 3. Un rol que para nada será menor, Masters, sino que puede estar sembrando cosas muy gordas de cara a su final y al futuro de la saga, esto mediante la propia Ventress. Así que cuidado aquí nuevamente con el spoiler porque es gordo. Y por un lado tenemos que considerar la importante declaración de hace unos días de Nika Futterman en el podcast Rule the Galaxy, donde ahí la actriz de voz de Ventress reveló que la venida de Asajj en Bad Batch era apenas un entremés y que también después tendríamos un postre. O sea que lo que haga Ventress tendrá interesantes consecuencias, y esto implica que seguramente su historia continuará, así como los creativos de la serie se han mostrado muy emocionados con la llegada de Ventress, y en particular el director y padawan de Filoni, Brad Rau. Y es que lo más masivo de esto con respecto
respecto al rol de Ventress en esta temporada, el creativo lo implicó en una entrevista con Gizmodo, diciendo que el hecho de haber traído a Ventress con ese diseño específico no solo era para honrar los arcos inconclusos de Clone Wars, en concreto con Discípulo Oscuro, donde ya las fuentes oficiales Masters confirmaron que ahí Ventress no muere, sino que la razón de haber traído a Zach Ventress, según lo declarado por Brad Rau, es que ella está vinculada a una razón muy específica como parte de la historia de Omega. Sí, así como lo oyen. Y ya lo sé, Masters, esto dicho por Brad Rau es un mega bombazo, porque él nos dice entre líneas que Ventress y Omega se verán en la serie. O sea, esto también tiene otras hebras, porque implica que Azag hasta podría formar parte del rescate de Omega en el Monte Tantis, o incluso, ¿por qué no?, del sabotaje del mismo de cara al final de la serie si vamos mucho más allá. Y de hecho, en la misma entrevista que ya les mencioné de Michelle Lang con The Hall of Files, ahí también la actriz de Omega habla del rol de Ventress en relación a la niña clon, ya que tal cual dijo que Ventress es muy interesante para Omega como una formidable figura femenina y que sobre todo su encuentro trae una especie de miedo, respeto e intriga. Así que ojo, Masters, porque esto per se implica que Omega saldrá del Monte Tantis, como tal cual ya se había implicado en el tráiler, pero también esto corrobora que se verá con Azag Ventress cara a cara, seguramente estando fuera del Monte Tantis. La pregunta del millón es ¿por qué? Pero sin duda, pues estas declaraciones son muy reveladoras para elevar el hype. Y ojo, Masters, que si el Bad Batch sí termina por descubrir lo que en realidad sucede en el Monte Tantis gracias a las experiencias ahí de Omega y Crosshair que seguramente se terminarán liberando, esto implica que seguramente puede darse un enorme sabotaje en esa instalación usando el Bad Batch viejos y nuevos aliados, y bien uno de esos puede ser Azag Ventress. Así como hemos visto a muchos otros en relación a los mundos bajos, porque no hay que olvidarnos que el Bad Batch no solo ya tiene conexiones con clones renegados, sino con enemigos del Imperio, truanes o cazarrecompensas, como lo es Azag Ventress, Fillo Noa o Fennec Shand. Así que estas evidencias y guiños de parte del crew de producción me hace pensar que sí puede ser muy real la venida de Azag Ventress para que sirva para cosas más gordas en esta serie, y que sobre todo de cara al final el Bad Batch tenga un poderoso aliado tratando de acabar con el Monte Tantis, y donde también ahí Palpatine use a su principal alfil, o sea, a Lord Vader, para aplacar la rebelión. Porque hay que reconocer que solo alguien de ese calibre podría contra Ventress. Así que pienso que algo así es como se podría plantear un combate entre los dos. Pero de ahí a que en ese combate Ventress descubra la identidad de Vader, creo que eso sí es otro cantar, Masters, un tanto más complicado, pero definitivamente sí creo que hay algunas posibilidades. Hasta pudiera ser que Ventress supiera quién rayos es Vader, ¿por qué no hasta viéndole su rostro sin su casco? Aunque claro, esto también ya lo hemos visto en Rebels con Ahsoka o hasta con Kenobi en la serie de Obi-Wan. Inclusive la revelación podría ser una de las meras sorpresas de la serie. Pero sobre todo creo que si ellos llegan a enfrentarse independientemente de que Ventress sepa quién rayos es Vader, esto definitivamente sí sería un gran guiño a la serie de Clone Wars de Cartoon Network, donde ahí Azag fue la villana y Anakin el bueno, solo que ahora tendría posiciones totalmente contrarias. Y ojo, Masters, que creo que aún tenemos que ver mucho del Bad Batch 3 para ver de una forma mucho más realista cómo esto puede darse. E inclusive si Ventress sabe de la identidad de Vader, esto puede ser hasta vital en el futuro para la senda oculta de los Jedi, porque ya sabemos que ella de cierta manera colaboraba con Quinlan Vos y él está ligado a esa organización. Y eso claro puede hasta plantear algún otro contenido futuro, o hasta el mero hecho de que se enfrenten Vader y Azag al final puede estar planteando más cosas, Masters, como algún otro spin-off animado centrado en la era imperial o algo por el estilo. Porque como ya les digo, ya hay demasiadas señales de que Ventress en el futuro animado no se usará en un rol menor solo para esta serie, sino en varias cosas. Así que sin duda hay páginas que escribir en su historia y seguramente estará ligada para enfrentar a los Sith, lo cual sin duda será un plato delicioso de cara al futuro de la saga, Masters. Pero si también te interesa saber por qué Maul y Ventress no se unieron para destruir a los Sith, esa historia de las preguntas del día te la dejaré en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.